Hola chavos. Bueno, para continuar con el tema, vamos bueno, a continuar a retomar el tema, pero ahora con circuito paralelo. Ya habíamos visto lo que era circuito serie, calculamos el voltaje en cada una de las resistencias para comprobar lo que se había dicho de, de leyes de Kirchhoff, que nos decía que la suma de los voltajes en el circuito en serie es igual a al voltaje de la fuente, ¿sí? Y que la corriente es la misma para todo el circuito. Pero ahora lo vamos a ver en un circuito paralelo. ¿Y qué diferencia hay en un circuito paralelo? Bueno, en el anterior teníamos que las resistencias o los elementos estaban conectados uno enseguida del otro, ¿sí? Y todos cerraban el circuito, ¿sí? Esto también nos hacía ver que si uno de ellos estaba desconectado, el circuito estaba abierto y no funcionaba. Vamos a ver qué pasa en un circuito paralelo, ¿sale? Déjenme lo dibujo. Ok, ahí está nuestro circuito paralelo, ¿sí? En este, si se fijan, están conectados los extremos de las resistencias a los extremos de la fuente de voltaje, ¿sí? Vamos a bautizar las resistencias. Ok, ya les pusimos nombres, se llama R1, R2 y R3, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este circuito? Bueno, pues en este se va a comportar muy diferente al circuito serie. Aquí tenemos que en cada uno de ellos hay una corriente que circula a través de cada una de las resistencias, ¿sí? A esta pues le vamos a llamar, como son varias, vamos a llamarle corriente 1, corriente 2 y corriente 3. En el ejemplo anterior era solamente una corriente, ¿sí? En este caso, la corriente se divide en cada uno de los elementos que estén conectados en paralelo, puesto que cada uno requiere una corriente diferente dependiendo del valor de la resistivo que tenga la carga. Hablamos que una resistencia conectada a una fuente de voltaje es una carga, o cualquier cosa que esté conectada a una fuente de voltaje es una carga, ¿sí? Ok, vamos a ponerle valores al circuito para ir analizándolo cómo se comporta el circuito, ¿va? Déjenme se los pongo. Ok, en este circuito ya tenemos valores para las resistencias. ¿Qué va a pasar? Haciendo mención otra vez a las leyes de Kirchhoff. ¿Qué va a pasar en este circuito? Bueno, en el anterior decíamos que la corriente era la misma y que el voltaje de todas las cargas, la suma de los voltajes en todas las cargas era el mismo que el de la fuente. En este, no. En este, el voltaje de la fuente, que es de 18 volts, es el mismo para todas las cargas, ¿sí? Puesto que como todas las cargas o todas las resistencias están conectadas a los mismos extremos de la fuente, entonces a todos les llega el mismo voltaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Las corrientes van a ser diferentes. Entonces, en la corriente total del circuito va a ser igual a la suma de todas las corrientes en este circuito. ¿Qué es lo que está pasando? Si se fijan, déjenme lo amplío. La corriente 1 las voy a borrar para volverlas a escribir. Ok, ahí las borré. Si se acuerdan, habíamos hablado de nodos. ¿Qué eran los nodos? Los puntos de conexión que tiene un circuito. Si se fijan, este nodo de aquí y y este son exactamente el mismo porque están conectados a la misma línea. Este de aquí, de abajo, este otro de abajo y este otro de abajo, también son exactamente el mismo nodo, es el mismo punto de conexión, ¿sí? Bueno, lo voy a escribir, a dibujar diferente para que vean qué es lo que pasa. Vamos a ponerle nombre al nodo. Nodo 1 y nodo 2, ¿sí? Los tres de arriba y los tres de abajo son exactamente el mismo punto, entonces quiere decir que los puedo juntar, ¿sí? Vamos a hacerlo diferente para que lo puedan observar mejor. Ok, ahí tenemos el circuito dibujado de diferente manera, ¿sí? Pero en el que se aprecia que es solamente un nodo arriba y un nodo abajo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la corriente? De la fuente me proporciona una corriente, esta vamos a llamarle corriente total, y esta se divide en tres partes, ¿sí?
que circula una acá a través de cada una de las resistencias dependiendo de lo que cada una requiera. Llegan al otro extremo y se juntan. Entonces, al juntarse, esto me forma una corriente total, ¿sí? Que es la que circula a través de todo el circuito. Bueno, una vez que entendamos esto, pues entonces sabemos que lo que nos dice la ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes de cada una de las cargas es igual a la corriente total del circuito, ¿sí? Y que el voltaje es el mismo para todas las cargas, ¿sí? Aquí lo vemos. En la fuente nos conecta el mismo voltaje a todas las cargas. Ok, vámonos sobre el otro circuito, que es donde vamos a analizar. Ok, sobre este circuito vamos a analizar qué es lo que está pasando. Vamos a hacer el cálculo de corriente para cada una de ellas. Y obviamente el voltaje no lo vamos a calcular porque el voltaje es el mismo, ¿sí? Vamos a ver qué está pasando entonces. Decíamos que aquí teníamos una corriente, aquí otra corriente y aquí otra corriente. Era corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Vamos a calcular la corriente total del circuito, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que, si agarramos el triangulito, aquel que decíamos la ley de Ohm, nos decía que B era igual a R por I. O el circulito también que habíamos visto de las fórmulas. Podemos agarrar todo ese. De hecho, vamos a hacer el cálculo de todas las variables, ¿sí? En este caso, voltaje ya lo sabemos, y también resistencia. Lo que necesitamos saber es la corriente para poder buscar la corriente total del circuito, ¿sí? Entonces, necesitamos para corriente va a ser igual a el voltaje entre la resistencia, ¿sí? Entonces, para corriente 1, necesitamos voltaje de la fuente. Como nada más hay un solo voltaje, no indicamos este número. Pero, ¿en qué resistencia? Pues la queremos en la resistencia 1, pues puesto que solamente podemos hacerlo con esa. Si queremos el de la 2, cambiamos a corriente 2 y R2, ¿sí? Entonces tenemos que el voltaje va a ser igual a 18 entre los 27 kilo ohms. Y esto nos va a dar un valor. Para la corriente 2 va a ser igual a los 18 volts entre la resistencia 2, que es de 33 kilo ohms. 33 kilo ohms. Y para la corriente 3 tenemos que va a ser igual a los 18 volts entre los 56 kilo ohms. Y esto me va a dar como resultado, para la de 18 entre 27.000 kilos, digo entre 27.000 ohms o 27 kilos, va a ser igual a 0.0006666 amperes. Para la de 18 entre 33 kilo ohms me va a dar igual a 0.000 545 amperes. Y para la 18 en 356 kilos me va a dar 0.000 321 amperes. Pero dijimos que lo queríamos en números enteros, no en fracciones, o que al menos tuviera un número entero. Entonces vamos a recorrer el punto, utilizamos notación científica y esto lo vamos a escribir como 666 microamperes, porque recorrimos el punto 6 lugares hacia atrás, ¿sí? Entonces, esto sería 666 por 10 a la menos 3, al menos 6, 666 por 10 a la menos 6, entonces es equivalente a 666 microamperes. Para el siguiente valor, 545 microamperes, porque es exactamente lo mismo, y para el siguiente valor, 321 microamperes, porque es exactamente lo mismo. Es un
el microamperes no es lo mismo que miliamperes, acuérdense, ¿eh? Lo voy a escribir aquí en un ladito. Mili. Ay, se me fue un poquito lento esto. Miliamperes es igual a por 10 a la menos 3. Microamperes es igual a por 10 a la menos 6. ¿Sí? Oye, se me cerró. ¿Sí? Ok, que no se nos olvide eso. ¿A qué corresponden cada una de las unidades? Bueno, ya tenemos ahí la suma de las corrientes. Entonces la suma de estas corrientes pues nos debe dar la corriente total del circuito. Vamos a verla. ¿Sí? Entonces, corriente total es igual a I1, le puse I1 más I2 más I3. Esto va a ser igual entonces a 666 más 545 más 321. No le pongo miliamperes porque todo es miliamperes. Lo puedo indicar al final. ¿Sí? Entonces, la corriente total va a ser igual. Es igual a 0.001533 amperes. Estoy utilizando las unidades que en un principio tenía, ¿sí? En fracción. ¿Por qué? Porque va a cambiar. Va a cambiar un poquito, ¿sí? Vamos a ver por qué va a cambiar. Como el número ya creció, si se fijan, la cantidad de ceros que tenemos arriba y la cantidad de ceros abajo que tenemos es diferente, va a cambiar el valor. ¿Lo puedo expresar en microamperes? Sí, pero sería un número más grande, muy grande, entonces lo puedo expresar en miliamperes, ¿sí? Si lo expreso en microamperes, que es lo que tengo en las unidades de arriba, la corriente total será igual, recorriendo el punto 6 veces, a 1533 microamperes, ¿sí? Pero es un número muy grande, lo puedo escribir en un número más pequeño. Entonces, I total puede ser igual a 1.533 miliamperes. Sería lo más adecuado, ¿sí? Para nuestro ejercicio. Y ahí tenemos la corriente total de nuestro circuito paralelo. Bueno, continuando, ahí tuve un pequeño inconveniente. Continuando con lo que estamos haciendo, hicimos el cálculo de corriente total para el circuito en un circuito paralelo, ¿sí? Pero también lo podemos hacer de otra manera. En este caso sería la manera más sencilla pero muy larga. Vamos a verla por el otro lado, que sería la manera corta. ¿Cuál sería la manera corta? Pues resulta que podemos sacar una resistencia equivalente de esas tres. Es decir, que en lugar de que tengamos esas tres, al sacarlo con una resistencia equivalente tenemos la fuente de voltaje, ¿sí? Y nuestra resistencia equivalente a todas esas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Al hacerlo de esta manera, pues con una sola resistencia solamente hacemos un solo cálculo de corriente, si así lo quisiéramos, corriente total. La resistencia equivalente también la podemos calcular en un circuito en serie, eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Primero vamos a calcular la resistencia equivalente en este, y al final vemos calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie. En el circuito en serie prácticamente no tiene chiste, pero en este sí está un poquito más complicado. Bueno, vamos a ver cómo se calcula una resistencia equivalente para un circuito paralelo. Hay dos maneras. De hecho, hay dos maneras. Podemos calcular Rx igual a... Ok, ahí tenemos las dos maneras para calcular la resistencia equivalente en un circuito paralelo. Bueno, la primera parte, esta nos sirve solamente, para cuando tenemos un juego de dos resistencias. Si se fijan, ahí marca R1 y R2. De hecho, en realidad pueden ser la cantidad de resistencias que quieran, pero solamente nos permite reducir de 2 en 2. Si yo tengo 8, solamente puedo agarrar 2, y luego 2, y luego 2, y luego 2.
Y con lo que va quedando, de esas que van quedando, pues voy haciendo otras 2 y 2 y 2 hasta que reduzco a lo mínimo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la otra formulita, la número 2, que esta me permite hacer el cálculo para todas las resistencias que tenga en el circuito paralelo, ¿sí? Vamos a hacerlo, en este caso, vamos a hacerlo por las dos formas, nomás para que no se quede con la duda, ¿va? Déjenme lo escribo. Ok, para hacer la reducción en vamos a agarrar R1, 2, ay, me equivoqué, 2 y R3. Pero, como vamos a utilizar la formulita número 1, solamente podemos agarrar de 2 en 2. Entonces, es indiferente cómo las agarre, pero solamente me permite agarrar 2. Entonces, vamos a hacer con la 2 y con la 3. Entonces, sería 33 kilo ohms que multiplica a 56 kilo ohms y lo dividimos entre la suma 33 kilo ohms más 56 kilo ohms. Ay, me está saliendo muy fea la letra, ya se me duerme la mano. Ok, hacemos las operaciones. Rx, o sea nuestra resistencia equivalente, sería igual a la la multiplicación de 33 por 56 me da 1848 kilo ohms. Y la suma de 33 kilo ohms más 56 kilo ohms me da 89 kilo ohms. Y por lo tanto, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro resultado sería igual a 20.764 kilo ohms. ¿Sí? Este sería nuestro resultado de la resistencia equivalente entre R3 y R2. Entonces nuestro circuito se reduciría a esto: 27 kilo ohms en paralelo con con nuestra resistencia equivalente, que es igual a los 20.7 kilo ohms. ¿Sí? Estas operaciones las pueden hacer en su calculadora científica y les debe dar los valores. Se hacen 33.000 por 56.000 entre la suma de 33.000 más 56.000 y lo hacen todo, les va a dar directo 20.764 kilos o 20.766 ohms. ¿Sí? Hagan las operaciones, chequenlas. Nada más cuiden mucho esos detalles en la calculadora científica para que no se vayan a equivocar con los valores. ¿Sale? Bueno, ok, nuestro resultado fue entonces que nuestro circuito se redujo a dos resistencias, una equivalente y otra que ya teníamos. Vamos a reducirlo ahora a una resistencia, este circuito. Ok, si hacemos todas las operaciones, nos da 11.733 ohms o 11.737 kilo ohms, que este sería el valor. Y entonces, ahora sí tendríamos nuestro circuito equivalente, que sería nuestra fuente de voltaje, con una resistencia equivalente total, ¿sí? Esto los podemos indicar como Rx1 y Rx2 para ir haciendo los cálculos, ¿sí? Entonces ya tenemos una resistencia equivalente de 11.737 kilo ohms. Y esta sería mi resistencia equivalente. Ahora en esta puedo calcular la corriente, ¿sí? Pues sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje era? 18 volts, ¿sí? Pues el de la fuente. Y tenemos que es entre la resistencia equivalente total del circuito. Entonces, que son 18 volts entre los 11.737 kilo ohms, me debe de dar el mismo resultado que teníamos en el otro. El resultado fue 0.001.533 amperes, que dijimos que esto era igual a 1.533 miliamperes.
¿sí? Y esto es exactamente igual a esto que tenemos acá, que hemos calculado sumando las corrientes de todo el circuito. ¿Ok? Ahora vamos a hacerlo, pero con la segunda fórmula. Bueno, aquí tenemos ya sustituido en todos los valores en la segunda fórmula. Todos sustituidos en la segunda fórmula. Y pues nada más, lo único que nos queda es hacer la operación en nuestra calculadora científica, que nos lo permite hacerlo todo, ¿sí? Entonces, si cargamos todos los datos en nuestra calculadora científica, nos va a dar directamente 11.737 kilo ohms. Y ya tenemos en un solo paso, pudiéramos decirlo, el valor de la resistencia equivalente. Y pues solamente nos queda calcular la corriente como lo hicimos en el anterior. Voltaje sobre la resistencia equivalente y pues nos va a dar nuestro valor de corriente que estamos buscando. Así de sencillo fue calcular la resistencia equivalente para obtener la corriente total del circuito en un circuito paralelo. ¿Sí? En un circuito paralelo. Bueno. ¿Cómo calculamos una resistencia equivalente en un circuito en serie? Pues muy sencillo. En este caso, no lo vi en el ejemplo anterior. Vamos a verlo rápidamente con el ejemplo anterior. Tenemos nuestra resistencia. 1, 2, 3. ¿Sí? Y tenemos nuestra fuente de voltaje. Y cerramos el circuito. Los valores serán los mismos. 27 kilo ohms, 33 kilo ohms y 56 kilo ohms. Calculábamos el voltaje en cada una de las resistencias. Esta es otra manera de calcularlo en el circuito serie. Ese me había pasado. Qué bueno que me acordé. Este es 56. Ok. Y 18 volts. ¿Sí? ¿Cómo le podemos hacer para calcularlo? Pues muy sencillo. En un circuito en serie, la resistencia equivalente solamente es la suma de todas las resistencias. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 27 más 33 más 56 kilos. Entonces nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 116 kilo ohms. ¿Sí? Esa sería nuestra resistencia equivalente para el circuito en serie. Entonces tengo mi fuente de voltaje y tengo mi resistencia equivalente de mi circuito en serie, que es igual a 116 kilo ohms. Quiero calcular la corriente de este circuito para después obtener el voltaje en cada una de las cargas. Si lo puedo hacer. Sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces tenemos 18 volts entre los 116 kilo ohms. Esto nos va a dar como resultado. Entonces el resultado sería 155.17 microamperes. Este debe de coincidir con el del ejemplo anterior, el que vimos en el otro video. ¿Sí? Entonces ya con la corriente podemos calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Ya tenemos la corriente total que hay en el circuito en serie. ¿Podemos calcular el voltaje en cada uno de ellos? Pues sí, sabemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Sí? Entonces, podemos calcular voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, sustituyendo solamente. Entonces tenemos que la resistencia de 27.000 por la corriente, 155.17 microamperes, nos va a dar un voltaje. Y así con cada uno de ellos. Pero me estoy acordando que sí lo vimos. Entonces hasta aquí le dejo lo que era esta explicación. Aquí ya me colgué de la información. Se me estaba yendo ahí un poquito de las manos. Pero bueno, ya me acordé, sí se los había explicado. Bueno, entonces, dejando de lado esto, yo creo que sería
todo en este video. Solamente nos faltaría un cálculo de circuito mixto y sería todo. Después del mixto les encargo una serie de ejercicios para completarlos en esta semana. ¿Sale? Esperen el siguiente video donde explico el circuito mixto.